A ver, 100. Sí. ¿Se ve bien, los jóvenes? Sí, se ve. Ya, posi. Ahora sí, empecemos la clase, jóvenes. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a seguir la clase de cálculo 2. Ya esta vez vamos a ingresar a un tema ya más en materia. Ya el primer tema que hemos avanzado, o los repasos que hemos hecho, eran nociones básicas que tienen que saber para entrar a cálculo 2. ¿Ya? Les di un práctico para que lo vayan resolviendo. Recuerden que el práctico se presenta cuando demos el primer parcial. ¿Ya? Entonces, nuestro primer tema, funciones de dos variables, ¿ya? Si hacemos una analogía con cálculo 1, vamos a poner aquí en cálculo 1, vamos a poner aquí funciones, y aquí coloquemos cálculo 1, ya, de una variable, pongamos. Funciones de una variable. Esto de acá es en cálculo 1, ya vamos a anotar aquí cálculo 1. En cálculo 1, ¿cómo veíamos las funciones de una variable? La veíamos de la siguiente manera, ¿ya? Por ejemplo, teníamos nosotros la notación y igual a una función de x. Prácticamente teníamos la variable y la variable x, donde a esta variable y la llamábamos variable dependiente, ¿no? Porque y depende de lo que haga x, ¿no? Entonces nosotros le damos un valor a x y tenemos un valor en y. A esta de acá la llamamos variable independiente, ¿no? Entonces, en función de una variable, o sea, cálculo 1, siempre hacíamos la notación y igual a una función de x, ¿no? Y acá teníamos que y, hacíamos la función de x y teníamos la función, ¿no? Donde la variable y en cálculo 1 era la variable que depende de otra, ¿no? En este caso x. X es la variable independiente. Ejemplos, algunos ejemplos de funciones. En este caso, algunos ejemplos de las funciones, podríamos tener aquí la función lineal y igual, qué sé yo, 3x más 2, ¿no? Esta es una función lineal, ¿no? Una recta. Podemos tener la función y igual a x cuadrado menos 4. Recuerden que la notación también podría haber sido escrita de la siguiente manera. F de x igual a una función logaritmo natural de 3x menos 6, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en cálculo 1 trabajábamos con una variable. ¿Por qué se le llama de una variable? Porque es de una variable independiente. ¿Ya? Entonces, ahora, si hacemos una analogía con cálculo 2, ahora podemos poner aquí, ¿ya? Podemos poner aquí funciones. Vamos a poner lo que estábamos queriendo hacer. Funciones de dos variables. Ya estamos haciendo una analogía para que no sea tan complicado entenderlo, ¿ya? Es para que tengan
un poquito más de facilidad a aprender este tema. En cálculo 2, ahora trabajamos con más variables, por eso cálculo 2 es cálculo de varias variables. En este caso lo vamos a trabajar con dos, ¿ya? Con dos variables, ¿no? En este caso nosotros anotamos la variable z que depende de una función de x y y. Entonces, podemos tener nosotros aquí la variable z que va a depender de una variable x y una variable y, ¿no? Aquí obviamente se hace la función. A esta variable z también se le llama variable dependiente. Estas dos variables, ya vamos a hacerlo así, estas dos variables se llaman variables independientes. ¿Ya? Entonces, en cálculo 1, cálculo de una variable, función de una variable, ¿no? Que depende de una variable independiente. En cálculo 2 hay función de dos variables, en este caso, x y y, como también pueden haber funciones de 3, 4 variables, ¿ya? Pueden ser funciones de varias variables. Entonces, de eso no se preocupen, ¿ya? No, esto es solo una generalización, ¿ya? Con dos variables, que es lo que más vamos a trabajar. Pueden haber 3, 4 variables independientes, ¿ya? Más adelante también vamos a ir armando así un árbol de variables, pero por ahora quiero que lo vayan viendo de esta forma. A ver, veamos algunos ejemplos de funciones, ¿ya? De varias variables. Ejemplos de funciones. En este caso podemos tener funciones conocidas, ¿no? Como por ejemplo la función del área de un, qué sé yo, a ver, de un cilindro, o mejor de un cuadrado o un rectángulo, x por y, ¿no? El área de un rectángulo es x por y. Podemos tener el perímetro de un rectángulo, que sería 2x más 2y. Podemos tener el volumen de un cilindro, que sería pi por radio al cuadrado por la altura, ¿no? Entonces, estas son funciones de dos variables que se ven en la vida real. Podemos ponerle aquí, a esta vamos a decir que es el área de un rectángulo. Esta de acá, podemos colocar el perímetro también de un rectángulo. Aquí podemos poner que esto es el volumen de un cilindro. ¿Ya? Entonces, fíjense, funciones de una variable, funciones de dos variables. Se pueden haber de 3, 4 variables independientes, pero recuerden que vamos en la mayoría de los casos vamos a trabajar con dos variables. ¿Ya? Estas funciones de dos variables son las que más se ven en la vida real, las que más se ven en el mundo real, ¿no? Porque siempre vemos áreas, vemos perímetros, vemos volumen, y la mayoría de estas funciones están en función de dos variables, ¿no? Claro que el perímetro puede estar en función de tres variables aquí si fuera un triángulo, ¿no? Aquí el área también, ¿no? Si fuera una figura diferente. Aquí el volumen podría ser de tres variables si fuera un cubo, ¿no? Un paralelepípedo se llama, ¿no? Porque el cubo sería tres lados iguales y un paralelepípedo sería tres lados diferentes. Ya, no sé si hay alguna duda hasta acá. Es para ir entendiendo un poquito de lo que vamos a hablar. ¿Dudas? ¿Nada? No, dice. ¿Alguien? ¿Quién quiere grabar? Ah, bueno, la están grabando, qué bien. Ya, qué bien la están grabando la clase.
Ya, entonces, si no hay dudas, nos vamos a relajar y vamos a empezar a entrar más en materia. Esto es como una introducción. Vamos a borrar esto. Ya. Ahora vamos a recordar un poquito de los conceptos que tendríamos que saber de cálculo 1. Fíjense que todo lo estamos relacionando con cálculo 1 para que no sea tan complicado. Ya esto sigue húmedo. Vamos a ver entonces algo interesante del concepto, ¿ya? Escriban por favor. Ya les voy a dictar. Escriban un concepto. ¿Ya? Escriban, lo voy a dictar lentamente. A ver. Una función de dos variables. Una función de dos variables es una regla de correspondencia una función de dos variables es una regla de correspondencia que asigna a cada par ordenado ordenados de números reales X y Y, de números reales, ¿ya? De números reales X y Y, colóquenlo así, ¿ya? Porque estamos hablando de par ordenado, ¿ya? X y Y de un conjunto D, ya escríbanlo así, ¿ya? D como dominio, ¿ya? D, coma, un único número real que se denota con f de x, y. Repito, un único número real que se denota con f de x, y, ¿ya? Entonces así, ¿no? F de x, y. Punto seguido, el conjunto D es el dominio de F. El conjunto D es el dominio de F. El conjunto D es el dominio de F. Y su rango es el conjunto de valores que toma F. Y su rango es el conjunto de valores que toma F. ¿Ya? Punto y coma, es decir, ya podemos colocar así. La función f de x, y tales que los pares ordenados x y y pertenecen al dominio de la función, ¿ya? Está acá. Es lo que hay que anotar. Ahora, si vamos a tratar de entender lo que hemos escrito, recuerden que en cálculo 1 que hablábamos, ¿no? Que era una correspondencia tales que a la variable
Tales a cada elemento de la variable independiente le corresponde un elemento de llegada a la variable dependiente, ¿no? ¿Se acuerdan que eran de una variable? Y solo hablábamos de un elemento, ¿no? Ahora estamos hablando de pares ordenados. Entonces, si queremos entender esto, podemos hacer lo siguiente. Ya vamos a anotar aquí, vamos a hacer esto, XY, y podemos hacer acá, no sé, esta área se va a llamar el dominio de la función. Vamos a hacer aquí una línea. Esta va a ser la variable z o la función f de xy, ¿no? Recuerden que ahora z va a ser la función f de xy, ¿no? Z. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros? Por ejemplo, si tomamos nosotros un punto cualquiera acá, este punto va a ser el par ordenado x y y. Este va a ser parte del dominio de la función y vamos a tener acá un elemento de llegada. Aquí. Vamos a poner una flechita. Y esta se va a llamar la función f de xy, ¿no? Porque depende de ese par ordenado. Por ejemplo, si tenemos acá otro punto cualquiera, este va a ser el par ordenado AB y queremos tener un conjunto de llegada aquí. Esta va a ser la función que depende de AB, ¿no? Y acá pueden tener otro también, ¿no? Que puede venir aquí, ¿no? Y así pueden hacer sucesivamente. Entonces, a toda esta área se le llama el dominio de la función de dos variables y a estos valores que asume la variable z se le llama el rango, ¿ya? Recuerden que en cálculo 1 hacíamos lo mismo, ¿no? Para calcular el dominio. Una vez entendido esto, ¿qué es lo que tenemos que recordar? ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Para entender cómo se comporta una función. Por ejemplo, esto acá se va a asemejar a una máquina. ¿Ya? Esto se asemeja a una máquina donde ustedes le meten elementos aquí. Le van metiendo elementos aquí también. Ahorita lo vamos a utilizar. Es similar a lo que hacíamos en cálculo 1, pero esta vez se extiende a una variable más, ¿ya? Y aquí vamos a tener elementos de salida. Ahora, estos elementos de entrada podrían ser las variables, ¿no?, que estamos usando, en este caso las variables x y las variables y, ¿no? Entonces aquí tenemos variables x que estamos metiendo, variables y, variables y, variables y, variables y, ¿no? Y aquí tenemos los elementos de salida que serían la función, ¿no? Sería la variable z que depende de la función f de x, y. En aquí es asemejarlo a una máquina. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Así se comporta una función, ¿no? Metemos variables x, variables y, hacemos la función y tenemos lo que depende, ¿no? Lo que sale, z. Por ejemplo, algunas de las funciones que ustedes podrían tener, coloquemos acá una función fácil, 3x más 2y, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que están haciendo? Metiendo 3x por acá, metiendo 2y por acá y por acá tienen un valor de z, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si las variables x tienen valores de 1 y las variables y tienen valores de 4? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener como función de f de xy? ¿Ya? Colocamos f de xy. Recuerden que esto también es lo mismo que decir f de xy. Vamos a anotarlo así. F de x, ¿cuánto vale x? 1.
¿Cuánto vale y? Vale 4. Entonces, reemplazando, tendríamos 3 por, en vez de x, reemplazamos 1. Y en vez de y, reemplazamos 4. Entonces, la función de 1, 4 va a ser 3 por 1, 3. 2 por 4, 8. Resultado, 11. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hace la función? Es como si trabajaría una máquina, metes elementos de x y elementos de y tenés valores en z. ¿Ya? Estos dos elementos serían, en este caso, si solo tomamos en cuenta estos dos elementos, serían el dominio de la función z, y este sería su rango, ¿no? No sé si va entendiendo esto. ¿Se va entendiendo? Sí, ingeniero. Está fácil, ¿no? Sí. Está por ahora. Sí, Ahora bien. Que siga así, ingeniero. Sí, que siga así. Sí, sería full examen por nada más. Mentira. Sí, ingeniero. Sáquenle captura, ya lo voy a borrar. Ahora sí vamos a ir al punto un poquito más complicado para algunos, para otros no. Si están entendiendo esto, lo que va a venir más adelante, todo se hace más simple. Incluso cuando hagamos los problemas también se hace más simple, porque lo que más le dificulta a uno es entender el concepto de qué es una función, qué es lo que hacen cuando hacen funciones, de cuántas variables dependen, cuáles son las variables independientes, las dependientes, ¿no? Eso. Entonces vamos a colocar acá dominio, esto está húmedo. ¿Se sigue viendo bien? Sí. Ya. Entonces vamos a hacerlo como si fuera cálculo 1. ¿Ya? En cálculo 1, recuerden que para calcular el dominio de una función teníamos 5 reglas, ¿no? La primera regla era, bueno, no sé el orden que le habrán enseñado a ustedes, pero en lo que siempre he explicado, la primera regla es que es una función polinomial. Si en cálculo 1 teníamos una función polinomial, o sea, algebraica, entonces el dominio de toda esa función era todos los reales, ¿no? Yo normalmente no la tomaba en cuenta porque solo le decía que el dominio de un polinomio es todos los reales. La segunda era, si tenemos una expresión racional, ¿ya? Expresión racional, una función racional. Vamos a poner acá una función racional. Si teníamos una función racional, por ejemplo, acá pongámosle una función z que va a ser una función que depende de x, y acá que depende de x, y. Si teníamos esta expresión, ¿qué es lo que teníamos que hacer para calcular el dominio? ¿Ya? Para calcular el dominio, lo único que teníamos que hacer es hacer esta condición que existe, ¿no? Existe el dominio de toda la función siempre y cuando el denominador sea diferente de 0. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una expresión racional, o sea, un cociente, el denominador jamás va a ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque la división por 0 no está definida. Un número dividido entre 0 no existe. Ya en funciones no existe un número dividido entre 0. En límite, un número dividido entre 0 podría ser más infinito o menos infinito, dependiendo cómo lo estemos estudiando, si por la izquierda o por la derecha. Habría que analizarlo, ¿ya? Pero cuando hablamos de funciones, un número entre 0 no existe. La división por 0 no existe. Entonces, por eso, cuando calculamos el dominio de una función y tenemos una expresión racional, ¿ya? Racional, el denominador jamás va a ser 0.
Por eso es diferente de 0. La segunda, coloquemos función irracional. Ahora, una función irracional, z es igual a la raíz enésima. Coloquemos aquí adentro que hay una función f de x, y, ¿ya? Una expresión que dependa de x y y. Para este tipo de expresiones vamos a tener dos casos, ¿ya? Dos casos. Acá vamos a calcular dos casos. El primero, si este índice de la raíz, si este índice es par, entonces, si eso fuera par, entonces, lo que está dentro de la raíz, o sea, la función f de x, y, tiene que ser mayor o igual a 0. Recordemos que las raíces pares de números negativos no existen. Por eso, si esto de acá fuera par, para garantizar que este número exista, ¿no? O sea, que la raíz de ese número exista, todo lo que está dentro de la raíz, o sea, la cantidad subradical, tiene que ser positiva. Entonces tiene que ser mayor o igual a 0. Ahora, la otra condición sería si n fuera impar, ¿no? Entonces colocamos si n es impar, coloquémoslo que no hay restricción. No hay restricción. ¿Qué significa que no hay restricción? ¿Ya? ¿Qué significa que no hay restricción? Que si esto fuera impar, es como si no existiría la raíz. Solo se toma en cuenta lo que está dentro. ¿Ya? Entonces, no hay restricción cuando la raíz es impar. Solo hay que ver qué es lo que hay adentro y analizarlo. Bien, vamos por la tercera. La tercera vendría a ser la función logarítmica. La función logarítmica, colocamos z igual, vamos a poner dos puntitos, ¿ya? Z igual, vamos a colocarlo, el logaritmo, coloquemos aquí una g de xy y aquí una f de xy. ¿Ya? Si tenemos una expresión logarítmica, tenemos que recordar la definición de logaritmo, ¿no? Como ustedes ya lo saben, no es necesario redundar en eso, vamos a anotar las tres condiciones que habrían. Recuerden que el logaritmo de un número existe, ¿no? Siempre y cuando el argumento sea positivo, o sea, el argumento tiene que ser mayor a 0. Entonces habrán tres condiciones acá. Vamos a colocar acá la 1. Bueno, ya estamos anotando 1, ¿no? Vamos a poner fechita, ¿no? Acá, 1. Estas son las tres condiciones. El argumento tiene que ser mayor a 0, ¿no? Tiene que ser positivo. La base también tiene que ser positiva. Y a su vez, recuerden que la división por 0 no está definida. Entonces, un número entre 0 no está definido. Por eso la base tiene que ser diferente de 1. ¿Ya? ¿Por qué diferente de 1? Porque el logaritmo de 1 da 0. ¿No? Y la otra condición sería la función trigonométrica. Vamos a ponerle acá. Función trigonométrica. Inversa.
Para esto tendríamos la función z igual al arco seno de la función f de xy, como también podría ser la función arco coseno. Para cualquiera de estos dos, tenemos la misma condición, ¿ya? Este argumento, o sea, lo que está dentro del arco seno o arco coseno, ese argumento tiene que estar comprendido e incluido entre menos 1 y 1, ¿ya? Eso es lo que tenemos que recordar. En cálculo 1 hacíamos los mismos análisis, nada más que no colocábamos f de x, y, ¿no? Colocábamos todo, en vez de dos variables, solo una variable, ¿no? x, todas x, ¿no? Y era el mismo análisis y lo mismo vamos a hacer en cálculo 2 para calcular el dominio de una función. No sé si se va entendiendo eso. ¿Posi o no posi? Posi. Posi. Entonces vamos a calcular el dominio de una función, ¿ya? Sáquenle captura, por favor. Cuando haga el examen, ustedes pueden meter cualquier formulario, ¿no? Hemos dicho que pueden meter cualquier formulario siempre y cuando no tenga ningún ejercicio resuelto. Por más michi que sea, no tiene que haber ningún ejercicio resuelto. O sea, pueden meter esto. Este formulario así lo pueden meter. Ojo, le vuelvo a repetir, no tiene que haber ningún ejercicio. Porque hay algunos que agarran y meten un ejercicio simplecito para guiarse, ¿ya? No sirven esos formularios. Por más que lo hayan hecho en alguna materia, no sirve. Vuelvan a hacerse uno sin ejercicio resuelto. ¿Ya? Sáquenle captura, lo vamos a borrar. Vamos a hacer ejercicio ahora. Escriban, calcular el dominio de las siguientes funciones. Calcular el dominio de las siguientes funciones. Y escribimos uno simple 5. Ya. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, para calcular el dominio de esta función, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usar las restricciones que hemos anotado hace un momento para calcular dicho dominio. Por ejemplo, para empezar aquí, esta expresión que está aquí arriba es una expresión algebraica, ¿no? Un polinomio de dos variables. Entonces, esta expresión no tiene restricción, su dominio es todos los reales, no me interesa, pero a su vez, fíjense, es una expresión racional, ¿no? Un cociente. Y para eso, ¿qué es lo que hemos anotado? Hemos anotado que, vamos a ponerle 1, el denominador, o sea, x cuadrado más y cuadrado menos 4 jamás va a ser 0. Eso tiene que ser diferente de 0.
Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser diferente de 4. ¿Ya? Para graficar esto es imposible graficar, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es llevarla a una forma que nosotros la entendamos. En este caso, igual a 4. Ahora sí se puede graficar, ¿no? Bueno, algunos dirán, pucha, sí es lo mismo. Sí, pero no me gusta decirlo de esa forma, ¿ya? Para los que entienden directo cuál es la gráfica, bien, pero me gusta ser más conocida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La restricción es esta, ¿no? Diferente de 4, pero en este caso vamos a graficar esta expresión. X cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Esto qué les hace, recuerdo? Una circunferencia. Circunferencia. Bien. Circunferencia con centro en el origen y radio 2. Ah, justo lo que no me gusta graficar, pero bueno, vamos a tratar de graficarlo. Ya. Perfecto. Pero ¿qué es lo? Esa es la gráfica, ¿no? Una circunferencia así continua, pongámosle continua. Esta es la gráfica, ¿no? Una circunferencia de radio 2. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que me dice acá? X cuadrado más Y cuadrado es diferente de 4. Como me dice que es diferente, o sea, significa que la línea no es continua, es segmentada. Entonces, ustedes tienen que graficarlo de forma segmentada. Y ahora entendamos esto. El dominio de esta parte, de esta función, son todos los números reales del plano, menos estos valores que me anulan el denominador. ¿Y quiénes son los valores que me anulan el denominador? Todas estas líneas segmentadas. ¿Ya? Entonces, ustedes podrían graficarlo de esta forma. ¿Ya? Todo el plano menos esa línea segmentada. Ese es el dominio de esta parte. Vamos por el segundo. Ah, y si quieren anotarlo, al último lo vamos a anotar, ¿ya? Todo así en forma analítica. El segundo, una expresión algebraica, todos los reales no me interesa. Otra vez tengo la expresión racional, ¿no? Entonces, el denominador es diferente de 0. Aquí vamos a tener que y cuadrado menos x cuadrado es diferente de 1. ¿Ya? Entonces, llevando a una ecuación, yo me doy cuenta que la gráfica de esta función es una ¿qué? Hipérbola, ¿no? Bien, es una hipérbola. Vamos a graficar la hipérbola. La hipérbola más bien tiene el centro en el origen, ¿no? Vamos a graficarlo así. Ya, los semiejes serían A y B, 1 y 1, ¿no? Entonces pongámosle 1, 1 acá, 1 acá, 1 acá. Y acá se hace un rectángulo imaginario, ¿no? Y a partir de esto hay que hacer las asíntotas para poder graficar bien la hipérbola. ¿No? Perfecto. Y cuadrado menos x cuadrado igual a 1. Como la variable y al cuadrado es positiva, entonces la hipérbola se abre con simetría en el eje y. Entonces la hipérbola se abre de esta forma. Y a pasar por aquí, tipo una parábola, la asíntota me delimita el paso de la curva, ¿no? Ustedes ya saben bien eso. Han estudiado bastante el tema de las asíntotas. ¿Ya? Esa es la hipérbola. Pero aquí me dice que es diferente de 1. Significa que esto también va a ser segmentado.
Entonces lo voy borrando, segmentado, no es continuo. No es continuo. Perfecto. Vamos con la tercera. Logaritmo natural. Cuando hablamos de logaritmo natural, entendemos que el logaritmo tiene base e, ¿no? Y la base e, este número e, tiene el valor de 2.718, no me acuerdo qué más, o es algo así. Esta base e ya cumple con las dos condiciones del logaritmo, las dos últimas condiciones del logaritmo, ¿no? Que dice que la base tiene que ser mayor a 0, efectivamente ya cumple que es mayor a 0. Nos dice que la base también tiene que ser diferente de 1, obvio ya cumple diferente de 1. Entonces solo se hace una condición cuando tenemos logaritmo natural. Y la única condición es que el argumento, o sea, todo lo que está dentro del logaritmo, tiene que ser mayor a 0. Entonces, si ustedes ven, tendrían 16 mayor a x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Estas dos variables las pasé al otro lado con signo cambiado, ¿no? Lo anoto aquí como una ecuación, es x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Otra vez tenemos una circunferencia, ¿no? Ah, aquí me faltó. Diferente de 1, lo mismo tenían que hacer. Lo mismo que hicimos hace rato. ¿Ya? Todos los reales menos esos valores, ¿no? Aquí ya se va a aportar algo diferentillo. XY. Esta es una circunferencia de radio 4, ¿no? Entonces vamos a tratar de graficarlo también. ¿Ya? Vamos a tratar de graficarlo. Vamos a ponerlo de forma segmentada. Ya. Esto de aquí es 4 menos 4, 4 menos 4. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice la desigualdad? Me dice 16 es mayor a x cuadrado más y cuadrado. 16 es mayor. Cuando estamos hablando de mayor o menor, nos dice que el 16 o esta expresión no está incluida en la solución. Significa que esto también es segmentado. Si haya dicho mayor igual o menor igual, se escribiría de forma continua. Pero como dice mayor, segmentado. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ustedes pueden irse a la lógica si ustedes gustan, ¿no? 16 es mayor a x cuadrado más y cuadrado. Significa que la gráfica no va a salir de la circunferencia, va a estar dentro. O ustedes le dan un valor dentro de la circunferencia o fuera. Por ejemplo, un valor sería el origen, 0, 0. Le dan 0 a x y 0 a y, va a quedar 0 más 0, 0. 16 es mayor a 0, verdadero. Entonces la solución es lo que está dentro de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, una vez que tienen ustedes todas las regiones, ¿qué es lo que tienen que hacer para calcular el dominio? Lo mismo que se hacía en cálculo 1. Intersectan esta región con esta y con esta y van a tener el dominio de la función, ¿ya? Vamos a tratar de hacerlo aquí. ¿Ya? Vamos a tratar de hacerlo. Espero que nos dé. Creo que lo hemos hecho muy grande todo. Ya. Entonces, lo que quiero que entiendan, fíjense, la solución es lo que está dentro de la circunferencia. Entonces, de la circunferencia de radio 4. Y en las otras dos soluciones, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos líneas segmentadas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a basarnos en esta que tiene menos solución, menos sombra. ¿Ya? Entonces, lo vamos a graficar acá. ¿Ya? Vamos a graficarlo ahí. No se ve tan bien. Vamos a ver ahí.
Ya. Esta va a ser mi circunferencia de radio 4, ¿ya? Esta va a ser la de 4, o aunque se ve media pele. Un huevo para esa parte. Ya está ahí por lo menos. Lo estoy haciendo segmentado porque esto me dice que es segmentado. Voy a dibujar la otra que es simple, la circunferencia de radio 2, que también está de forma segmentada. Ya, vamos a hacerlo así. Ya, perfecto. Luego voy a también dibujar esto que está con negro, ya, los segmentados. Más o menos desde acá, desde 1, como una parábola. Lo mismo aquí. Entonces, ¿cuál sería la solución? La solución sería todo lo que está dentro, pero con esos segmentos. Esa es la solución, ese es el dominio, ¿ya? Ese es el dominio de toda la expresión. Ahora, si ustedes gustan, pueden escribirlo esto de forma analítica, ¿ya? Pueden escribirlo de forma analítica, y el dominio de forma analítica se escribiría de la siguiente manera, ¿ya? El dominio de la función, ¿ya? Vamos a ponerle aquí, para todo par ordenado, X y Y, tales que, y anotan todas las restricciones. La primera restricción sería esta de acá, X cuadrado más Y cuadrado diferente de 4. Punto y coma. La siguiente, que sería Y cuadrado menos X cuadrado diferente de 1. Y la otra que sería 16, y eso que podían anotarle, X cuadrado más Y cuadrado menor a 16, ¿no? Y ahí le ponen, vamos a hacerlo de nuevo, ya, mejor es que se vea bien. Mejor es que se vea bien, que no se vea tan bien. ¿Ya? Quiero que entre, ¿ya? De acá es 4, 4, menos 4, menos 4. Esto sigue húmedo. Entonces desde aquí vamos a calcular, vamos a colocar el dominio. El dominio de la función f va a ser para todo par ordenado x y y, tales que, y anotamos las restricciones, x cuadrado más y cuadrado diferente de 4, x cuadrado más y cuadrado diferente de 4, punto y coma, está acá, y cuadrado menos x cuadrado diferente de 1, y la última que sería x cuadrado más y cuadrado menor a 16. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar las variables x y y, o si quieren el par ordenado x y y, pertenecen a los reales, ¿ya? O sea, pertenecen al plano real. Por eso puse R2. ¿Ya? O si quieren, sí. Si quieren pónganle Ingeniero, X. pregunta. ¿Escucho? Buenas, es con respecto a la parte de las restricciones en las racionales. También no se maneja lo que es mayor que cero, no simplemente diferente de cero, ya que así nos da el área también determinada donde podríamos definir los parámetros para poder establecer el dominio, si es que no estoy equivocado. No. Lo que te trato de entender
Cuando es racional, diferente de cero. No hay otra. Lo que trato de entender, lo que me querés decir, es qué pasa, es que si aquí hubiera una raíz cuadrada, se combinan las dos regiones, ¿ya? O sea, el diferente de cero y el mayor igual a cero se combinan en una y se hace mayor a cero. Eso es lo que creo que me estás queriendo decir, No, no, pero lo que le quería decir es que, bueno, hasta donde yo tenía entendido, para las racionales se maneja la restricción en el denominador de dos formas, que era diferente de cero y mayor que cero. Y así nos da un determinado valor para poder encontrar un dominio y eso. Pero si usted me dice que está mal, está bien. no. Lo que estás diciendo está mal, pero si vamos a la aplicación de la vida real está bien. ¿Por qué? En la vida real sí está bien si tenemos soluciones con datos reales, porque cuando usamos datos reales de longitudes, de costos, jamás hay costos negativos ni longitudes negativas. Por eso tomamos el diferente de cero y el mayor a cero. Pero en este caso, como estamos haciendo gráficamente, se toma en cuenta también los negativos. ¿Ya? Entonces, eso para las aplicaciones lo vamos a ir explicando ya, pero por ahora, como lo estás diciendo, no es correcto. No sé si me dejé entender. Bueno, ok, gracias, ingeniero. Ya. ¿Alguna duda más? ¿Preguntas? Sáquenle captura. Ya vamos a borrar esto. Entonces, una pregunta de examen sí o sí va a ser una de dominio. ¿Ya? Una de estas sí o sí es una pregunta de examen. A ver. Podemos hacer un ejemplo más, pero lo vamos a plantear ya lo más rápido posible. Lo más que se pueda, lo más simple posible que se pueda. Vamos a colocar aquí W es igual. Para este caso, fíjense aquí arriba, que es lo que tenemos, una expresión irracional, tiene raíz. ¿La raíz de qué índice es? Cuando no hay nada significa que índice par. Entonces todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, lo puedo multiplicar todo por menos 1 para que las dos variables al cuadrado sean positivas. Cuando se multiplica por menos 1 una desigualdad, esta desigualdad cambia de sentido.
Entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. X cuadrado más, aquí completamos cuadrados. Antes de completar cuadrados puedo sacar un factor común 4. Me queda y cuadrado menos